Buenos días para todos. El Señor les continúe bendiciendo y le damos infinitas gracias a Dios por permitirnos una vez más traer el mensaje de la palabra de Dios por medio de esos medios electrónicos. Gracias a ustedes por estar ahí conectados, atentos a este mensaje. Vamos a darle infinitas gracias a Dios entrando en oración por este día, por su palabra que nos edifique y que sea de gran ayuda a nosotros, de una gran enseñanza a nuestra vida en estos tiempos. Padre, te damos infinitas gracias porque tú eres bueno, Señor, porque grande es tu misericordia. Padre, clamamos a ti para que sea tu palabra haciendo rema en nuestros corazones, en la enseñanza que tú has de dar por medio de ella a nosotros. Te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra, que es inerrante, que es inequívoca, Padre Santo, que nos enseña, que cada día trae respuestas a ese clamor nuestro, en que cada día nos direcciona el camino a seguir. Por medio de tu Espíritu Santo nos das la revelación, la comprensión, el entendimiento a ella. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas y que seas tú, Santo Espíritu de Dios, quien tengas el control ahora, que seas tú el que abra los ojos espirituales y que desciendas con tu poder, con tu gracia y con tu revelación, dándonos de nuevo de palabra, dándome de nuevo de palabra para con tu palabra, y que asimismo en esa claridad que tú traes sea dada y conocida a todo aquel que la recibe, Padre Santo, para que haya entendimiento, Señor, en ella y ser puesta por obra y práctica. Te glorificamos y te honramos, oh Dios de la gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermano, vayan conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 13. Y leemos bajo la bendición del Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Está hablando, son palabras directas de nuestro Señor Jesucristo, donde aquí Él nos está enseñando que como cristianos nosotros somos esa sal de la tierra. ¿Por qué? Porque vamos a ir a preservar el mundo entero con el evangelio del arrepentimiento, enseñándolo a todo hombre, a toda alma que necesita de Él, y llegar a Él a encontrar ese reposo, esa libertad, esa seguridad, esa paz y tranquilidad que solamente es dada y traída a nosotros cuando venimos a pedir el consejo de Dios por medio de su bendita palabra. Así que, hermanos, el título de esta prédica es: no pierdas el sabor, no pierdas el sabor, no pierdas ese gusto, no pierdas esa sazón, no pierdas aquello bello que preserva al mundo por medio de tu vida como hijo de Dios, como cristiano que eres. Nosotros como cristianos estamos llamados por el Señor a llevar el evangelio de la paz, el evangelio del arrepentimiento, el evangelio de esas buenas nuevas de salvación a todo aquel que lo desconoce. Por eso, como hijos del Señor, estamos por Él mismo llamados en su palabra a no desvanecernos, a estar cada día sazonados. La palabra, la sal, servía en la antigüedad como preservación, porque en ese tiempo no habían, como lo hay ahora, las refrigeraciones, no habían estos congeladores, las neveras, no había nada de eso. Entonces, para preservar los alimentos, ellos ponían grandes cantidades de sal sobre las carnes y sobre todas aquellas cosas que querían preservar para mantenerlas bien. Entonces dice la palabra también en Levítico 2:13 que la sal representa y es un simbolismo de la alianza de nosotros con Dios, de Dios con el pueblo. Cómo tenemos que preservarnos, de mantenernos, porque recuerden que cuando
Los sacrificios se daban a Dios, se ofrecían a Dios, tenían que ser salados, tenían que ser puestos a ellos sal para que se mantuvieran. Y recuerden que los sacrificios dan el simbolismo de nuestro Señor Jesucristo a nosotros, traen el simbolismo de aquello que Dios quería guardar y preservar para nosotros como ese bello sacrificio y ofrenda que es perfecta y agradable a todo aquel que la recibe y delante de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cada día como cristianos, nosotros estamos llamados a guardarnos, a mantenernos sazonados, no perdiendo nuestro sabor. La palabra aquí, nuestro Señor Jesucristo le estaba enseñando a sus discípulos a mantenerse, estaba dándoles a mantenerse a ellos sazonados, estaba ellos dándole Él estaba dando el buen consejo a sus discípulos de que se mantuviesen como la sal, que se mantuvieran para preservar, mas no se desvanecieren. Él estaba dándoles la enseñanza, porque también hay muchos que cuando se apartan de Él, aquellos que no alcanzan a obtener las normas del Evangelio, son aquellos que van perdiendo su sabor, que se va quitando su sazón, que pierden su gusto y se vuelven insípidos. Entonces ya no van a preservar más, ya no van a servir para nada, sino para ser desechados y hollados, como dice acá la palabra del Señor, o sea, maltratados. ¿Por qué? Porque no quisieron poner por obra, no quisieron guardar y mantener el gusto, el sabor que representa en nosotros la sal, y que representa en nosotros también esa buena ofrenda de Cristo a nosotros. Por eso tenemos que poner sal, por eso tenemos que mantenernos en Él, para mantenernos preservados en su gracia, en su amor, en su humildad, en guardar ese testimonio de Él. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de adquirir el carácter de nuestro Señor Jesucristo, humilde y manso de corazón. ¿Para qué? Para que en todo tiempo la gloria y la honra sea siempre para Él, el exaltado sea Él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos enviados por Él es para anunciar su palabra, para anunciar las buenas nuevas de que Jesucristo vive y reina por los siglos y en los siglos, y que está ahí para llegar con esos brazos abiertos a recoger, a adentrar a Él también, a todo aquel que quiera llegar, que quiera obedecer a su palabra, que quiera servirle a Él con diligencia, con amor y con agrado, con disposición, siendo también, uniéndose esa persona también a ser también parte de la sal que va a sazonar, que va a preservar la buena doctrina de la palabra de Dios a todo el mundo entero, a todo aquel que la recibe, a todo aquel que la escucha, a todo aquel que tiene necesidad de ella. Por eso Dios está necesitando de aquellos cristianos fieles, que sean fieles a la palabra de Dios, que no la adulteren, que no la contaminen, que no dañen el buen testimonio del cristiano, que no dañen el buen testimonio que debe tener Cristo en nosotros, que cada día nosotros lo estemos reflejando a Él en todo, que no busquemos nuestra propia gloria, sino la gloria de Dios. Recuerden que la palabra nos enseña que no es con el poder de los jinetes ni del caballo, sino con el poder del Espíritu Santo que va a obrar la palabra del Señor. No va a ser en nuestras fuerzas, no va a ser en nuestro conocimiento humano, sino en el conocimiento de Dios, en la sabiduría que emana del cielo, que se posa sobre nosotros por medio de su Espíritu Santo, para llevar esta buena nueva de libertad, de gozo, de rescate de la palabra de Dios a todo aquel que lo necesita, a ir a decir, a ir a sazonar esa vida y decirle a aquel que no tiene agrado por la vida, que no tiene agrado por nada, que en nada haya contentamiento, a decirle que hay alguien importante que
quiere entrar y llegar a Él, y es nuestro Señor Jesucristo como su Dios, como su Salvador, como quien dio la vida por Él, como quien fue esa ofrenda grata, perfecta, y quiere también entrar a esa vida para que Él se vuelva, pierda ese sabor del mundo y venga a ser sazonado con la palabra de Dios y venga a ser lleno con la palabra de Dios, disponiéndose así a ir y ser multiplicador de ella, que por lo que por gracia hemos recibido, también por gracia demos. Hermanos, estamos llamados en todo tiempo a multiplicar esa buena nueva, a decirle a todo el mundo que hay una gran noticia, que es nuestro Señor Jesucristo, que te trae salvación, que trae perdón de pecados, que te va a restaurar, que te va a sacar de esa vaciedad en la que vives, que va a quitar de ti esa soledad, que se va a llevar de ti toda esa depresión, que en su palabra vas a hallar paz, vas a hallar el buen consejo, el descanso, la tranquilidad. Se van a ir tus cargas cuando vienes a buscar la respuesta en ella. No vas a hallar respuesta del mundo, no vayas a buscar respuesta en otros que quizás no van a aportar nada, que quizás no te van a edificar. Busca aquellos que han sido ya dispuestos como la sal para sazonar tu vida, para darle gusto y para encontrar esa salida, ese problema, pero no en el consejo humano, sino bajo la guianza de la palabra del Señor y de su Santo Espíritu, que como consolador que es, nos enseña a nosotros también a dar un buen consejo a aquellos que lo necesiten, como buenos hijos de Dios que se mantienen firmes y fieles a su bendita palabra. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has dado esta palabra, estas buenas nuevas, porque por ella nos edificas, porque por ella nos enseña. Mira cómo nos enseñas a mantenernos. Miremos esa historia de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Se dieron hasta lo sumo, mantuvieron su gusto, su ardor, su celo por la palabra del Señor, por todo aquello que Él vino a enseñarles y a darnos a toda la humanidad salvación y vida eterna en ese sacrificio de cruz. Por eso dice la palabra del Señor aquí en Colosenses capítulo 1, nos enseña algo bien bonito. Dice la palabra del Señor en Colosenses, vayan conmigo hermanos a Colosenses capítulo 1, versículo 13, versículo 10, perdón. Dice la palabra del Señor: para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo y llevando frutos de buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Estamos llamados a perfeccionarnos cada día más en la palabra del Señor, para que demos buenos frutos, para que nos mostremos como verdaderos hijos de Dios, para que el gusto de nosotros como cristianos esté en el conocimiento de su palabra, pero guardándolo verdaderamente como ella nos lo da. Que sea una palabra incontaminada, que sea una palabra que vaya verdaderamente llena, que vaya remecida, abundada para todo aquel que la necesita, pero que no tratemos de entrar a la fuerza a todo aquel que tiene la necesidad, sino dejemos que sea la obra de convencimiento del Espíritu Santo en aquella persona que recibe la palabra que Dios ha puesto en tu boca, llevar como esa sazón, como ese gusto, como aquello que le va a dar sabor a una vida que estaba insípida, a una vida que no encontraba sentido, a esa alma que estaba abatida, que estaba atribulada, que se encontraba perseguida, cansada. Y ahí viene el evangelio del arrepentimiento, ahí viene la buena palabra de Dios, ahí viene el consejo de Dios cuando dice que Él vino a dar sanidad al enfermo y a dar libertad a los cautivos. Nosotros también en su momento estuvimos sin ese sazón, sin ese gusto, no le encontramos
encontrábamos sabor a nada, no le encontrábamos agrado a nada, y fue necesario que llegase nuestro Señor Jesucristo como esa ofrenda perfecta para que nosotros pudiésemos recibir la sal, encontrar el gusto, el agrado a la vida, encontrar el gusto al servirle a Él, a seguirlo a Él, a obedecerlo a Él, porque antes andábamos como ovejas descarriadas. Hoy hemos sido esa oveja que ha sido traída por su pastor a ese redil, a ese rebaño, cargada en sus brazos, cargada en sus hombros, apacentándola, cuidándola, y es ahí donde nosotros tenemos que darle cada día más gratitud a Dios por todas aquellas cosas bellas que Él hace en nosotros. Y también dice aquí en el mismo libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 6, y dice la palabra del Señor: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Porque la palabra sal significa prudencia. Entonces, por eso nosotros tenemos que saber cómo estamos dirigiéndonos a las personas, y que cada día lo que vaya a salir de nuestra boca sea sazonado primeramente por la palabra de Dios. Entonces estamos, hermanos, como hijos de Dios, llamados en todo tiempo no a hacernos vanagloriosos, no a perder el gusto, no a desvanecernos como aquellos que han quizá escuchado la palabra de Dios, pero que nunca quisieron que ella fuera, hiciera rema en sus corazones y se volviese lo más agradable, lo más perfecto, lo de más gran sabor, lo de más gran valor para ellos. La sal en la antigüedad tenía ese gran valor porque como no había nada más que preservase los alimentos, entonces era de un gran valor el que la tuviese, y era de más gran valor porque era usada para los sacrificios que se entregaban a Dios en su templo, donde iban y se ofrecían esos sacrificios por el pecado que se cometía. Ahora tenemos ya en nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, que representó y representa ese sacrificio ante Dios por nosotros, dándonos libertad a nosotros de todos nuestros pecados, de todo aquello que antes nos hacía mantenernos sin gusto, sin sabor y sin encontrarle agrado a absolutamente nada. Veíamos una vida en vaciedad, llevábamos un camino en oscuridad, teníamos pisadas en falso, pero viniendo a la palabra del Señor, es ella la que nos da el gusto, es Dios quien cada día nos está llenando de más sabor por medio de ella para preservarnos y poder ir como instrumentos de Dios, como esa sal, a llevarle gusto y sazón a todo aquel que lo esté necesitando en esta hora. Entonces no nos hagamos necios a nosotros mismos, sino atendamos el llamado que Dios quiere y nos está haciendo en esta hora por medio de su bendita palabra. Y se suscitan aquí unas preguntas, y la palabra de Dios también nos enseña a nosotros en Colosenses capítulo 1 versículo 10. Dice la palabra del Señor que como nos enseñaba en Colosenses, capítulo 1, versículo 10, que nos enseñaba a nosotros llevar unas vidas dignas delante de Él, con gracia, que mantengamos ese gusto como cristianos, ese sabor como cristianos, no viendo nosotros nuestras buenas obras, no buscando nosotros hacernos nosotros los sabios, sino dejando que en nosotros se refleje Cristo, que en nosotros se refleje la gracia de Él, la sabiduría de Él. Hermanos, estamos aquí viendo que también por medio de esta palabra que se nos da en Colosenses se suscitan varias preguntas, y también por medio de la palabra que hoy es traída, que nosotros somos la sal de la tierra. Entonces debemos de traer a nosotros y hacernos unas preguntas
Y la primera pregunta es, ¿estás verdadera? ¿Estás salado con la gracia y la bondad del Evangelio? Verdaderamente nosotros estamos salados con esa gracia que pone Dios, con ese denuedo de palabra que Él nos da, con su sabiduría que Él nos entrega para que asimismo la palabra sea entregada bajo la voluntad y la sabiduría de Dios y no bajo el conocimiento y criterio humano, sino bajo el convencimiento que quiere traer Dios por medio de su palabra y de su Espíritu Santo a todo aquel que la está recibiendo. Ahora, fluye a través de ti la bendición del Evangelio en lo que dices y haces. Está siendo verdaderamente de testimonio. Tu hablar, tu hacer está siendo de testimonio. Estás guardándote en lo que dice la palabra de Dios, en que debemos de ser muy prontos para oír, más tardos para hablar, para que todo lo que vayamos a hacer sea guiado por el Señor y no bajo nuestra voluntad, porque muchas veces obramos aligeradamente y después vienen los ay y después vamos a hacernos ver como aquel que está perdiendo o que ha perdido su gusto y su sabor. Entonces no queremos vernos así, queremos vernos cada día más en el valor que tiene la sal, que es de sazonar, de preservar y de guardar todo aquello bueno que Dios nos entrega a nosotros por medio de su palabra para impartirlo a otros y así ser de gran testimonio. Y dice la palabra del Señor, y dice aquí la palabra del Señor, porque si se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ya no servirá más. Entonces se ve Cristo en ti, se ve Cristo en ti, se ve Cristo reflejado en tus acciones, se ve Cristo reflejado en todo lo que estás hablando, en todo lo que estás pensando. Cristo se ve reflejado en ti. ¿O qué es lo que se está viendo reflejado en ti? ¿Tu obra de carne o verdaderamente estás permitiendo que la obra de Cristo, de ese verdadero transformar, de ese verdadero arrepentimiento, se vea reflejado en tu vida? ¿Estás siendo preservado en guardarte, en mantener la sana doctrina, en guardar las buenas nuevas del Evangelio, en ser pacificadores, en no ser de aquellos que están promoviendo contenciones, aquellos que están incitando a ira y enojo, aquellos que están murmurando? ¿Estás dañando a tu prójimo o verdaderamente estás reflejando a Cristo, que vino a traer unión de los hombres para con Dios por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario? Debemos de procurar que por medio de la enseñanza del Evangelio y que sea ese Evangelio que se va a dar y a llevar no en el conocimiento de nosotros, sino en la sabiduría de Dios, para conectar por medio de Jesucristo a todo aquel que necesita de Él, que está esperando por Él y que necesita tener una reivindicación con Dios por medio de su amado Hijo Jesucristo. Eres la sal de la tierra y por eso estamos llamados nosotros a que propaguemos como sal el Evangelio del arrepentimiento, de la buena nueva, de la gracia de Dios. Hermanos, le damos infinitas gracias al Señor, esperando que este mensaje sea de buena edificación para sus vidas y que nos sentemos un tiempo, un momento a meditar qué es y cómo estamos obrando y actuando. Si se está perdiendo el gusto, la sazón en ti, si has dejado a un lado el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, de lo que representa Cristo en tu vida, o verdaderamente le estás reflejando a Él, le estás siguiendo a Él, estás obedeciendo a Él, estás hablando como habla un hijo de Dios, estás moldeándote a la manera y a la imagen de Cristo. Estás formando tu carácter en humildad, en paciencia, en mansedumbre, para que asimismo puedas tratar a tu prójimo como es digno de un hijo de Dios, siendo paciente, saber esperar, en seguir orando, en seguir perseverando, en llegarle a toda aquella alma que tiene tanta necesidad de recibir la palabra de Dios, para que a su vida llegue también el valor que hoy hay en ti, como esa sal que preserva, como esa sal que mantiene su gusto y que no lo quiere perder.
Le damos infinitas gracias al Padre en oración en esta hora. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, gracias por el conocimiento de ella que traes a nosotros, que nos edifique en esta mañana, que restaure todas nuestras vidas, que cada día nos enseñe a preservarnos, a mantenernos fieles a ti, buscando el agrado, Señor, tuyo, para que así, Padre Santo, teniéndote en contentamiento a ti, los hombres que a nuestro alrededor estén, vean tu gracia reflejada en medio de nosotros, esa gracia y esa sazón que traes a nuestras vidas por medio de tu bendita palabra, el conocimiento que nos das en ella. Te damos la gloria y la honra a ti, Dios de la gloria, Padre eterno y santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo, y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea siempre sobre sus vidas y guarde sus corazones en tranquilidad y en su gozo y reposo. Bendiciones para todos. Se despide de ustedes la pastora Catalina de la Iglesia El Remanente de Dios de Santa Fe de Antioquia.